Judas, y el día de hoy vamos a iniciar otra breve serie que nos tomará, tengo estimulados 4 sermones, 4 sermones en los que estaremos estudiando toda la carta de Jonás, y el día de hoy vamos a estudiar los primeros 16 versículos. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 16, y le agradecería que cuando usted esté listo, se ponga sobre sus pies. Si no sabe dónde está Jonás y anda en el Nuevo Testamento, te voy a ayudar. Anda mal, vaya al Antiguo Testamento y búsquelo por ahí. Si necesita, vaya al índice de su Biblia. Es uno de los libros un poquito escondidos de la Biblia. El día de hoy vamos a ver este libro, que es Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 16. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amado Padre, qué glorioso texto, qué grandes verdades, qué manera tan clara de mostrarnos tu corazón por las naciones. Y también, Padre, qué manera tan clara de mostrarnos nuestro corazón lleno de egoísmo. Padre, nosotros el día de hoy confesamos que nosotros muchas veces somos como este Jonás que hemos leído, rebeldes, personas faltas de misericordia hacia el prójimo, personas que se escandalizan del pecado ajeno, Señor. Padre, pero descansamos en que tú eres el Dios bueno, el Dios compasivo, clemente, misericordioso, sabio. Padre, qué gran descanso que aún nuestros errores, nuestros pecados,
tú eres tan sabio que los puedes utilizar para tus propósitos. Padre, nosotros queremos el día de hoy pedirte, clamar a ti, Señor, para que tú nos ayudes a no tener un corazón cerrado, un corazón endurecido hacia tu voz, sino un corazón humilde y un corazón que escuche tu voz y alegremente atienda a tus mandamientos. Te pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar, como digo, esta breve serie que vamos a estar estudiando a través del libro de Jonás, y esta breve serie que le he puesto por título Jonás, un mensajero o la sombra de un mensajero. Y cuando nosotros pensamos a grandes rasgos en el mensaje de Jonás y en la vida de Jonás, y después hablamos de Jonás como una sombra de Jesús o una sombra de un mensajero, realmente no es una tarea fácil. No sé si usted conoce más o menos el libro de Jonás o si lo conoce muy bien, pero la primera vez que yo escuché a alguien decir que Jonás era una sombra de Jesús o que el mensaje de Jonás apuntaba a Jesús, realmente a mí se me hacía muy difícil entender cómo eso era posible. Cuando uno ve a Jonás, realmente tan solo con el pasaje que acabamos de leer, podemos notar que Jesús y Jonás realmente eran como el agua y el aceite. Jesús era todo lo contrario a Jonás. En Jonás nosotros desde el principio vemos a un profeta desobediente, a un profeta que escucha la voz del Señor y rechaza la voz del Señor. Vemos en Jonás a un profeta que odiaba a los pecadores como lo eran los de Nínive, aquella ciudad o aquella que se le llama gran ciudad. Vemos que las actitudes y las obras de Jonás, las que vemos en Jonás aquí, realmente son actitudes que nunca vemos en Jesús. Es decir, nunca vemos en Jesús una actitud desobediente hacia Dios. No, Jesús hablaba y Él decía, yo he venido para cumplir la voluntad del Padre que me ha enviado. Vemos en Jesús a alguien que obedecía, y eso es algo que no vemos en Jonás. Realmente podemos decir sin temor a equivocarnos que Jonás es el tipo o es una persona totalmente opuesta a Jesús. Y mis hermanos, por eso, esa es precisamente la razón que Jonás es solamente una sombra, no es Jesús. No sé si alguna vez usted se ha parado, bueno, estoy seguro que lo ha hecho, pero no sé si alguna vez se ha fijado usted en su propia sombra. Cuando nosotros nos paramos contra la luz, algo que podemos ver es que nuestra sombra es un retrato inexacto acerca de nosotros. Por ejemplo, cuando yo me paro en un foco, yo puedo ver debajo de mí, puedo ver que tengo una cabeza de este tamaño. Si usted me ve, yo no estoy tan cabezón. O a veces puedo ver como si estuviese más chaparro de lo que realmente estoy, o más largo de lo que realmente estoy. Y es precisamente por eso que se llama sombra, porque es una manera en la que la luz refleja nuestra figura, pero lo refleja de una manera inexacta. Y podemos pensar en el libro de Jonás de esa manera. La luz del Evangelio o la luz que Dios nos está tratando de dar en la palabra de Dios, la luz que Él nos da, ve a Jonás como una figura inexacta de Jesús. Por eso es que Jesús mismo en Mateo 12:41, cuando habló acerca de sí mismo, se describió a Él como alguien más grande que Jonás, cuando dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice Jesús, los de Nínive escucharon la predicación de Jonás, se arrepintieron con un profeta que predicó a mala gana y dice, yo soy mayor que Jonás. Así que, si usted quiere entender el mensaje de Jonás, tiene que entenderlo a la luz del Señor Jesucristo. Entender el mensaje de Jonás a la luz de Jesucristo no es una opción. No es como decir, bueno, tú lo vas a ver a la luz de Jesucristo, pero quizás si sacamos a Jesucristo del libro de Jonás, todavía tiene buenas historias. No.
el libro de Jonás sin Jesucristo, sin verlo a la luz de Jesucristo, es verlo de una manera que Cristo nunca lo vio. Así que vamos a ver cómo este libro nos da muchas lecciones. Nos da lecciones de humildad, lecciones de obediencia, nos da lecciones de lo que no debemos hacer. Pero mi hermano, principalmente lo que yo quiero que tú te lleves de esta serie y del sermón el día de hoy, no son solamente ejemplos. Así como no solamente decir Jonás no predicó el evangelio o Jonás no amaba a la gente, tú sí amas, sí, en parte. Pero lo que yo quiero es que veamos en este libro una esperanza mayor. No somos nosotros nos parecemos a Jonás en el pecado, sí, pero Jesús es totalmente opuesto a Jonás. Es un mejor mensajero, es un mejor profeta. Él mismo lo dijo, y he aquí más que Jonás en este lugar. No me imagino yo cómo fue escuchar a Jesús, si alguna vez cuando hablaba de Jonás, cómo fue escucharlo decir, ¿se acuerdan que Jonás hizo todo esto? Bueno, yo voy a hacer todo lo contrario. No me imagino qué sintieron aquellos hombres de Emaús de Lucas 24 cuando se nos dice que Jesús les abrió la palabra de Dios, les abrió el Antiguo Testamento y les enseñó por todos lados del Antiguo Testamento las cosas que se decían de él. Hermano, de esa manera quiero que nos acerquemos al libro de Jonás. Vamos a tener aplicación, pero principalmente que nuestros ojos estén puestos en una esperanza mayor que tenemos, en un mensajero mayor y mejor. Y para eso me gustaría que veamos este primer pasaje que acabamos de leer, pensando en eso, a la luz de Jesús, en dos partes. Primero, en los versículos del 1 al 10, vamos a ver cómo se nos describe la rebeldía de Jonás. Segundo, en los versículos del 11 al 16, vamos a ver cómo se nos presenta la misericordia de Dios. Eso es un pequeño bosquejo general de cómo vamos a desarrollar este pasaje. Y me gustaría que notemos los versículos 1 al 3 para poner este pasaje en contexto. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Desde el principio este libro se nos presenta un escenario que no era usual en aquel tiempo en los profetas, y un escenario que posiblemente no encontramos en ningún otro libro. El libro comienza con un mandato claro de Dios, hablándole a Jonás, identificando a Jonás como un profeta que ya antes había predicado la palabra del Señor. Comienza con un mandamiento diciéndole: levántate y ve a clamar contra Nínive, aquella gran ciudad. Y vemos que en un sentido Jonás le hace caso al Señor en un 50%. Nos dice que el Señor le da una orden clara, le dice: levántate y ve a Nínive, y luego nos dice que Jonás se levanta para irse a Tarsis. Es decir, le hizo caso a la mitad. El Señor le dijo: levántate y ve y pregona, ve y habla, ve y predica, y Jonás se levanta y se va al lado contrario. Se cree que cuando se habla de Tarsis el día de hoy se está hablando del sur de España, así que imagínese usted, está este profeta en Israel, el Señor lo llama que vaya a predicar a Nínive, una ciudad que estaba no tan retirada, y este hombre se levanta y dice que quiere huir lo más lejos posible de la misión.
En un sentido, podríamos hacer un contraste entre Jonás y otros profetas del Señor. Nosotros vimos en el libro de Jeremías hace poco cómo el Señor lo manda a que se levante y predique a la nación de Israel, y el Señor le promete: yo estaré contigo, mi presencia estará contigo. Podemos ver también en Moisés cuando Dios lo manda a que lleve al pueblo a la tierra prometida en Éxodo 33:15. Se nos dice que Moisés, estando en Éxodo 33:15, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, para Moisés lo más importante en la misión de Dios era: Señor, yo hago lo que tú me pidas, yo llevo a este pueblo donde tú me digas, yo le predico lo que tú me digas, pero Señor, si tu presencia no está conmigo, por favor no me mandes a ningún lado. Yo no quiero ir a ningún lado que tu presencia no está. Y vemos en Jonás que dice: Señor, yo quiero ir a cualquier lado que no esté tu presencia. Señor, para donde no esté tu presencia, yo me quiero ir al contrario. Si tú me dices: ve a Nínive y yo voy a ir contigo, mi presencia irá contigo, entonces yo me voy al lado contrario, donde no esté tu presencia, a Tarsis. Yo me alejo de tu presencia. Ahora, quizás aquí nos podríamos preguntar, para entender a Jonás, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿Por qué Jonás no quiere ir a predicar el evangelio, a predicar arrepentimiento a Nínive? Hay quienes dicen que Jonás tenía cierto temor a los ninivitas. Los ninivitas, para entender, eran una nación muy perversa, eran una nación sanguinaria, era la nación que era odiada por todos los países del mundo porque era una nación perversa. Se dice que en aquel tiempo, cuando ellos conquistaban otra nación, cuando conquistaban otro reino, se dice que usualmente eran tan perversos que practicaban decapitaciones públicas, tomaban la cabeza del que decapitaban, la enterraban en una lanza y le pedían a su esposa que la cargara por la plaza. Así que era una nación perversa. Y dicen, seguramente tenía miedo porque estos eran enemigos de Israel. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos la vida de Jonás, Jonás no era un hombre miedoso. Jonás no le tenía miedo básicamente a nada, al punto de decirles: aviéntenme al agua, no tengo miedo a morir. O al punto de huir de la presencia del Señor. Jonás tampoco era una persona que dudara de la palabra o del poder de la palabra de Dios. Si nosotros vemos, no lo voy a leer, pero lo puede leer usted, en Segunda de Reyes 14:25, se nos dice que para este punto Jonás ya antes había predicado en Israel. Jonás era una persona que le gustaba predicar la palabra. Cuando tuvo que predicarle a la nación de Israel, se dice que le predicó fielmente y Dios trajo salvación a los israelitas. Así que Jonás no era ni un miedoso, ni alguien que dudaba del poder de la palabra de Dios. Jonás decía: si yo predico, Dios va a salvar porque la palabra de Dios cumple sus propósitos. Entonces, ¿cuál era el problema de Jonás? Jonás mismo nos lo dice en Jonás 4:2. Cuando después de ir a Nínive nos dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice Jonás: ¿sabes, Dios, por qué yo no quería ir a Tarsis? Por tu culpa. A Nínive. ¿Sabes por qué yo no quería ir a Nínive? Por tu culpa, Dios, porque yo sabía que tú ibas a traer salvación a los ninivitas y yo no quiero que tú salves a Nínive. Para Jonás, pensar acerca de su pueblo, cuando tenía que predicarle la palabra de Dios a su pueblo, lo hacía con mucho gusto. Jonás decía: yo voy a predicar la palabra a mi pueblo porque quiero ver la misericordia de Dios derramada en mi pueblo, perdonando pecados, restaurando familias, restaurando la adoración, haciéndonos un pueblo santo como Él es santo. Pero cuando se trataba de sus enemigos, Jonás decía: yo quiero ver la ira de Dios derramada en ellos. Jonás es un fariseo del Antiguo Testamento. Tiene la misma actitud que nosotros vemos en los fariseos en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que los fariseos eran personas que daban gracias a Dios por el favor que ellos tenían, daban gracias a Dios por la misericordia que ellos tenían, pero no les gustaba que Dios salvase a personas que no eran judías.
De hecho, Jesús mismo cuando estuvo en su ministerio nos dice Marcos 2:16 que los fariseos una cosa que le recriminaban era cuando lo veían comer, decían, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Decía, si tú fueses el Mesías, tú nos amarías a nosotros, tú nos aceptarías a nosotros como somos, tú quisieras restaurar a Israel y destruir a los paganos. Y ese era Jonás. Jonás decía, Señor, cuando se trata de salvarme a mí, gracias. Cuando se trata de los impíos, de los pecadores ninivitas, por favor, destrúyelos. En ese sentido, hermanos, Jonás era una persona con la teología correcta, pero con el corazón incorrecto. Teología correcta porque cuando tenía que predicar lo hacía bien y el Señor obraba a través de su predicación. Corazón incorrecto porque a él le gustaba que el Señor lo salvara a él y a su pueblo, pero no a sus enemigos. Seguramente, pongámonos en los zapatos de Jonás. Seguramente cuando Jonás oía de estas barbaridades que hacían los ninivitas, cuando veía que ponían una cabeza decapitada en una lanza y hacían que la esposa cargara esa cabeza, se enojaba con justa razón. Seguramente se dice que en aquel tiempo los ninivitas amontonaban cuerpos, cadáveres en las calles para presumir las montañas de cadáveres que ellos tenían. Cuando él veía la sangre o escuchaba la sangre, que la sangre era derramada y que el piso se quedaba rojo de tanta sangre, él decía, ¿cómo el Señor los puede salvar? Veía esos pecados, decía, ¿cómo es posible? Muy similar a lo que nos pasa a nosotros si en nuestros países algún delincuente lastima a nuestra familia. El primer pensamiento no es, Señor, sálvalo. El primer pensamiento es, Señor, trae juicio. Trae juicio contra esta persona. Y mi hermano, en un sentido podría decirse que el corazón de Jonás, aunque nos gustaría verlo y decir, ¿cómo te atreviste, Jonás, a no querer que Dios salve a los ninivitas? Nos gustaría verlo y decir, ese es un problema de Jonás, pero es un problema de nosotros. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de lo que nos gusta o si nosotros vemos la manera en la que nosotros vivimos la vida cristiana, algo que todos nosotros tenemos en común es que nos gusta meditar en la salvación que Dios nos ha dado, en el perdón de pecados que Dios nos ha dado, pero no nos gusta meditar en la gracia de Dios, en la misericordia que Dios le ha dado a los que pecan contra nosotros. Piénselo de esta manera. Hace un momento nosotros estábamos cantando y damos gracias a Dios por su gracia. Cantamos, fue tu gracia la que me rescató, fue tu gracia la que hizo esto. Y mi hermano, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, cuando se trata de nuestro pecado, podemos decir gracias Dios porque cubriste nuestros pecados, porque nos perdonaste, porque Cristo sufrió por nosotros. Cuando se trata del pecado que se comete en contra de mí, ya no me gusta pensar mucho en eso. Gracias, Señor, porque yo pequé y tú me perdonaste, pero seguimos con rencor contra los que pecan contra nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia se derramó en mí, pero se nos olvida que esa misma misericordia que se derramó en nosotros para perdón de pecados, también se puede derramar en los incrédulos. También Dios la puede derramar en las personas, en nuestras esposas cuando pecan contra nosotros. Hermano, ¿tú quieres saber cómo tú y yo realmente podemos saber que estamos creciendo en el conocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios? No es solamente cuando agradecemos porque el Señor ha cubierto nuestros pecados, sino también cuando perdonamos, cuando nos compadecemos de nuestros hermanos, que el Señor también ha cubierto los pecados de ellos. No solamente yo necesito recordar, un cristiano maduro sabe que sus pecados son perdonados. Un cristiano maduro sabe que los pecados que se cometen en contra de él son perdonados. Así que, en un sentido, obedecemos a la mitad, como Jonás. Porque sí sabemos y decimos, Señor, tú perdonaste nuestros pecados. Señor, tú moriste, Jesucristo moriste en una cruz por nosotros. Pero ¿qué pasa con el pecado que se comete contra nosotros? Un cristiano maduro no solamente medita en el perdón que Dios le ha dado, sino en la misericordia de Dios que puede perdonar a los que lo ofenden. Vemos un ejemplo en Jesús.
¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras los clavos atravesaban sus manos, lo que salió del corazón fue, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Usted puede decir, sí, pero Jesús es Dios, Jesús es perfecto, Jesús no peca, yo no soy Dios, yo tengo debilidades. ¿Qué fue lo que dijo Esteban en Hechos 7:60? Señor, mientras lo apedreaban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, si los vas a condenar, que no sea por favor por este pecado, Señor, porque yo mismo mientras estoy viendo cómo lanzan las piedras, mientras se preparan para matarme, yo te pido, Señor, que la misma gracia que me alcanzó a mí los alcance a ellos. Que el mismo perdón que recibí yo, lo reciban ellos. En un sentido, hermanos, un cristiano maduro medita en la gracia de Dios que él necesita y medita en la gracia de Dios que puede perdonar a nuestros hermanos. Por eso no hay mucha madurez en un cristiano que puede decir, sí, pastor, yo reconozco que mis pecados son perdonados solamente por la gracia de Dios. Qué bueno, gloria a Dios, mantente firme ahí. ¿Reconoces que esa gracia puede cubrir los pecados que se cometen contra ti? ¿Reconoces que esa gracia puede tomar y cambiar tu corazón para que la reacción tuya cuando pequen contra ti sea, Señor, perdónalos? Perdónalos, Señor. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, nosotros cuando nuestra esposa peca contra nosotros? Cuando nuestro esposo peca contra nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos pecan contra nosotros? Sacamos el Jonás que llevamos dentro, decimos, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos la debilidad de nuestros hermanos? ¿Será que decimos lo mismo que dijo Jonás cuando vio a estos ninivitas perversos y decimos, yo voy a huir de aquí porque no quiero ver que el Señor le tenga paciencia a esta persona o a esta persona? Hermanos, algo que debemos reconocer es que nuestros corazones son tan duros que a veces lo que menos nos gusta de Dios es su paciencia. Gracias, Señor, porque me tuviste paciencia. Señor, mira cómo está pecando, mira cómo peca aquel. ¿Por qué no hace nada el Señor? Hermano, la misma paciencia que tú necesitabas, la necesitan tus hermanos, la necesita tu esposa, y el mismo perdón que tú recibiste, deberíamos desear que lo reciban los que contra nosotros pecan. Alguien puede decir, sí, pastor, pero es que usted no entiende. Usted no entiende las cosas que a mí me han hecho, los sufrimientos que yo he pasado. Yo sé, hermano, yo sé que no estoy menospreciando el sufrimiento, no estoy menospreciando que nos han lastimado. Lo que sí puedo ver en este libro es que estamos hablando de la nación más sanguinaria del mundo y el Señor les dice a Jonás, ten compasión de ellos. Estamos hablando de la nación más sanguinaria de aquel tiempo. Como si el día de hoy nosotros se nos mandara a un país terrorista o a un país que nos odia y el Señor nos diga, ten compasión de ellos. Señor, pero me van a matar, ten compasión de ellos. Yo destruí a mi propio hijo por ti, ¿por qué tú no puedes sufrir? Si Cristo sufrió, ¿por qué tú no puedes sufrir? Si Cristo pagó con sangre por tu pecado, ¿por qué tú no puedes perdonar y tener misericordia del que peca contra ti? Hermano, yo entiendo, este mensaje de Jonás, lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás no era muy fácil. Si nosotros estuviésemos en los zapatos de Jonás, seguramente hubiésemos huido también. ¿Sabes por qué? Porque realmente huimos con menos. Señor, pero ¿cómo le voy a tener paciencia? ¿Cómo le voy a tener compasión si un día no me saludó? Hermano, ese es Jonás. Ese es nuestro corazón como el de Jonás. Algo interesante cuando leemos la historia de la iglesia, la historia de las misiones. Yo recuerdo, una vez leí, no recuerdo el nombre del misionero, pero se dice que este misionero recibía torturas diarias por la fe. Estaba en una celda y lo torturaban, lo golpeaban, le pegaban con una tabla en la planta de los pies todos los días. Y él les predicaba el evangelio. Y dicen que un día le preguntaron, ¿por qué sigues hablando si te han golpeado tanto por tantos años? Y él decía, así como yo no puedo odiar a un cocodrilo porque se come a su presa por instinto,
así tampoco puedo odiar a un pecador que peca por instinto. Necesito tener compasión de él. Al punto que voy es, la compasión era lo que le faltaba a Jonás. Tenía buen entendimiento, era un buen profeta, pero no tenía compasión. Y un día el Señor a todos nosotros nos va a poner en una situación donde nuestro entendimiento nos ayude, pero donde también se requiera de compasión. Las dos cosas van de la mano. ¿Tienes entendimiento de la palabra? Gloria a Dios. ¿Tienes compasión para con tus hermanos? Esa es la pregunta. En el caso de Jonás, vemos a alguien que era totalmente como nosotros, no tenía mucha compasión. De hecho, note cuántos detalles se nos dan en el versículo 3 cuando se nos dice que Jonás tomó un barco. Se nos dice que se nos dan muchos detalles hasta el punto de decirnos que Jonás huyó del Señor. Dice, pagó su boleto y se subió al barco y se fue con ellos. ¿Por qué nos dice que pagó su boleto? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no decir se subió a un barco y se fue? Bueno, el odio de Jonás hacia los ninivitas era tan grande que Jonás dijo, es como si le dijera a Dios, Señor, yo te pago con tal de que tú no salves a esa gente. Yo voy a gastar todo mi dinero con tal de que esa gente no sea salva, con tal de que esa gente no sea perdonada. Es totalmente opuesto a lo que hizo Pablo. Pablo le decía a los corintios, yo gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Y aquí dice Pablo, dice Jonás, yo voy a gastar lo mío, pero para que la salvación nunca llegue a este pueblo. En un sentido, vemos un total contraste entre Jonás y Jesús. Jonás dice, yo voy a pagar para que no llegue la salvación. Jesús dijo, yo voy a pagar para que la salvación sea posible. Jonás dijo, yo voy a gastar mi dinero, voy a gastar mi vida, voy a invertir mi vida en que Dios aleje la salvación de estos impíos. Jesús dijo, yo voy a derramar mi vida y voy a pagar con mi vida para que la salvación no solamente sea una posibilidad, sino que sea real. En el caso de Jonás, vemos una persona, hermanos, que pensaba en sí mismo, pensaba en el bien de él, pensaba en el bien de su pueblo, pensaba en amar a sus hermanos de Israel, pero odiaba a los otros pecadores. Se pueden aplicar a él las palabras de Jesús. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si saludamos a los que nos saludan, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen los mismos los pecadores? Pero si amamos como Dios ama, tenemos compasión como Dios tiene, eso es donde se ve la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios, gloria a Dios, si tú entiendes, mis pecados son perdonados, gloria a Dios. ¿Cómo tratas con los pecados de tu prójimo? ¿Cómo tratas con el pecado de las personas de esta iglesia cuando pecan contra ti? ¿Es tu reacción decir, Señor, gracias porque Cristo sangró por ese pecado que se cometió en contra de mí? Orar por la persona, reconciliarnos, tener clemencia hacia la persona. ¿O hacemos lo que hizo Jonás? Note versículos 4 al 6. Se nos dice, Jonás huyó. Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive, yo voy a ir a Tarsis, me voy a ir lejos de la misión. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Siempre se han dormido los cristianos, no hay novedad. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Note la ironía que existe en este texto. En este texto se nos dice que el Señor, o se nos dice que Jonás está utilizando el mar para huir de los pecadores, para huir de la misión de Dios, para huir de Dios mismo, para no ir con los pecadores que necesitan la gracia. Y se nos dice que Dios utiliza el mar para que pase todo lo contrario. Jonás dice, yo voy a tomar el mar y me voy a ir lejos de Dios. Dios dice, yo voy a usar el mar y te voy a alcanzar.
Jonás dice, yo voy a tomar el mar para no olvidarme del llamado de Dios, para dejarlo atrás, para no predicarle el evangelio a los paganos. Dios dice, yo voy a utilizar el mar para traerte en medio de los paganos. Interesantemente, las dos cosas de las que Jonás huía son las dos cosas con las que se encuentra. Jonás dice, yo no quiero estar en medio de los paganos, y Dios dice, que quieres un bote lleno de paganos. ¿Y qué hace? Lo lleva al lugar donde Jonás no quería estar. Jonás no quería ni estar en la presencia de Dios. Jonás no quería ni ver paganos que creyeran en dioses falsos, y aquí se nos dice que estos marineros clamaban cada uno a su Dios, cada uno por su lado. Seguramente Jonás por eso se alejó de ellos, se fue a la parte baja del barco a dormir, porque para él no quería tener ningún contacto con paganos. No solamente eso, algo interesante, hermanos, es que si usted ve en el versículo 6, parte B, se nos dice que uno de el patrón o el capitán le dice, levántate y clama a tu Dios. Como que Dios le está mandando mensajes a Jonás a través de los marineros, de los impíos. Porque ¿qué le dijo Dios al principio en el versículo 1? Levántate y ve, pregona, que exclama contra Nínive. Jonás decía, yo quiero olvidarme del llamado de Dios a mi vida, y dice que el mismo impío le dijo, levántate. Las mismas palabras del Señor. Clama, las mismas palabras del Señor. Clama a Jehová. Así que en un sentido, hermanos, lo que nos muestra el texto es, los marineros estaban siendo más sensibles que Jonás. Eran paganos, no conocían a Dios. No conocían que Dios había sacado al pueblo de Israel, posiblemente habían escuchado, pero no era su Salvador, y había más sensibilidad en ellos a la voz del Señor. Ellos dijeron, Jonás, ¿por qué eres tan falto de misericordia? Algo interesante, se nos dice en el versículo 9, después de que se nos dice que los marineros echaron suertes y las suertes caen sobre Jonás, los marineros le hacen preguntas, le dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y Jonás le dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Note lo que está pasando aquí, hermano. Jonás dice, yo no quiero predicar, yo no quiero que los impíos te conozcan, yo voy a utilizar el mar para alejarme de ti. Y el Señor dice todo lo contrario. Yo voy a utilizar el mar para mostrarte mi presencia. Yo voy a utilizar una tormenta que va a sacar lo que hay en el corazón de los impíos. Y Jonás, tú vas a predicar. ¿Y qué hace Jonás? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No es la intención de Jonás predicar. Jonás solamente está diciendo, yo soy superior a ustedes. Los hebreos, cuando querían mostrarse superiores a los otros, a las otras naciones, no decían yo soy judío, decían yo soy hebreo, yo soy escogido de Dios, yo soy del pueblo de Dios y mi Dios es mayor que el tuyo. Así que él no está teniendo compasión, él solamente está diciendo yo soy mejor que tú, mi Dios es mejor que el tuyo. Y el marinero dice, ¿sabes qué? Tienes razón, el Dios tuyo es mayor que el mío. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es a Dios llevando a cabo su misión sin la ayuda de Jonás. Seguramente Jonás después aprendió la lección, como dijo el salmista en Salmo 139, 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, como en lo que estaba tratando de hacer Jonás, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás dijo, me voy a ir bien lejos para no predicar. El Señor le dijo, vas a predicar donde estás. Voy a irme lejos para que el Señor no salve a las personas que yo odio. Y el Señor dijo, la salvación es mía y yo se la doy al que yo quiera. Tendré misericordia del que tenga misericordia, y eso, Jonás, ni siquiera tú lo puedes cambiar. Tendré compasión del que tenga compasión, y Jonás, si tú tratas de huir, allá también quiero tener compasión. Hermanos, algo que vemos en la Escritura es, el más necesitado de salvación siempre es el hombre.
Pero el que ve más grande la urgencia de llevar la salvación, siempre es Dios. En el Edén, el más necesitado de salvación era Adán. Pero el que vio la necesidad de llevar la salvación fue Dios. Aquí los más necesitados de salvación eran Nínive, eran estas personas, estos marineros, y el que llevó la salvación fue Dios. Hay algo muy interesante en este texto que nos enseña acerca de Jonás, acerca de Dios tratando con la vida de su pueblo. Jonás trató de huir, y algo que interesante es que Dios no tiene ningún problema en levantar una tormenta para enseñarle obediencia a Jonás y para darse a conocer a los marineros. Había una tormenta, estaba huyendo Jonás. En la teología moderna se diría, bueno, Dios, como es un caballero, no va a hacer nada, no va a obligar, porque Dios es complaciente para con nosotros y no le va a hacer nada. Hermano, eso no es lo que nos enseña el texto. Jonás no quería, Dios quería, y si Dios quiere y Jonás no quiere, la voluntad que sale sobrando es la de Jonás, no la de Dios. Algo que este texto nos muestra, hermanos, es muy contrario a lo que nosotros escuchamos el día de hoy. Hoy en día alguien diría, Dios aquí le está enseñando a Jonás que él tiene un plan para su vida y la tormenta lo está llevando a que descubra cuál es el plan que Dios tiene para la vida de Jonás. No. Dios tiene un plan para su gloria. Dios tiene un plan de darse a conocer y la tormenta le está enseñando a Jonás que la voluntad que importa es la de Dios, no la de él. Que el plan se trata de Dios y no de él. En un sentido, hermanos, nuestra necesidad el día de hoy no es saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Yo no sé, hermano, pero sé cuál es la voluntad de Dios para la vida o para su gloria. Y ahí es donde cae nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar, pastor? Yo no sé. ¿Con quién? ¿Qué voy a estudiar? Yo no sé, pero si eres hijo de Dios, todo lo que tú tienes debe apuntar hacia el plan que Dios tiene para su gloria. Algo que no vamos a ver en la Biblia es que Dios nos diga, yo tengo un plan para tu vida. Y pastor, ¿qué pasa con el texto que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí? Sí, su propósito, su plan. Es su propósito para él y yo que soy un instrumento para cumplir su misión. Dios no tiene un plan específico para mi vida, un plan en el que yo puedo decir, esto es lo que Dios quiere. No, el plan que Dios tiene para mí es el plan que tiene para todos. Dar a conocer quién es Él. Vivir como un hijo suyo. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el plan de Dios para tu vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Cuando deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de persona quiere Dios que sea yo para su plan? ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado en la vida? Cuando deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la misión cuál es el tipo de persona que yo debo ser para cumplir la misión de Dios a través de mi vida? Hay una gran diferencia. Nuestro problema no es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios o que no sabemos cuál es la misión de Dios. Nuestro problema, ¿sabes cuál es? Que no nos gusta que la misión de Dios se trata de Él y no de nosotros. Pastor, ¿con quién me voy a casar? Cásate con quien quieras. Que sea mujer si eres hombre, que sea hombre si eres mujer. Que sea tu hermano en Cristo y que aporte para esa misión que Dios nos ha dado. ¿Qué voy a estudiar? Estudia lo que quieras. ¿Qué va a hacer la iglesia? En un sentido, hermano, la iglesia no necesita que el pastor llegue y les diga, hermanos, vean, siéntense aquí, les voy a decir cuál es la misión que yo tengo para la iglesia. Pastor, su misión no nos importa. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para la iglesia? ¿Y qué tipo de iglesia quiere Dios que seamos nosotros? El mismo Jesús, hermanos, cuando habló del plan de Dios para su vida, nota que dijo en Juan 18:37, yo para esto, y nota esas palabras, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dar testimonio de la verdad. ¿Por qué hiciste milagros? Porque eso apuntaba al plan de Dios para mi vida, dar testimonio de la verdad. ¿Por qué moriste en la cruz del Calvario? Porque así di testimonio de la verdad. Nuestro problema, hermanos, es que a veces somos como Jonás. El mundo está en caos y nosotros
Dormidos. Dormidos pensando, ¿qué querrá Dios? ¿Qué trabajo? No estoy diciendo que no pidamos un trabajo, pero estamos pensando, ¿qué es el plan que Dios tiene para mí? ¿Y cómo puedo yo disfrutar de esto? Y no hay ningún problema en eso, pero nos olvidamos, Dios tiene la misión de darse a conocer. Nuestro problema es que el mundo bajo una tormenta y nosotros como Jonás, bien dormidos. Dormidos en el trabajo pensando que el trabajo es el plan de Dios para nuestras vidas. El trabajo es un medio de Dios para cumplir el plan para su gloria. Tu trabajo, hermanos, no es el plan supremo de Dios para tu vida. Gloria a Dios por tu trabajo, gracias a Dios por tu trabajo, pero es un instrumento para llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. ¿Cuál es la misión? Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días en el fin del mundo. El énfasis en ese pasaje no está en ir, el énfasis está en hacer. Lo que está diciendo, para donde vayan, hagan. Señor, me diste un trabajo, gracias, sí, haz discípulos. Me diste una familia, sí, haz discípulos de tu familia. Me diste un hogar, utilízalo para hacer discípulos. Me diste una iglesia, haz discípulos en la iglesia. Ese es el plan de Dios para tu vida. Pastor, es que eso no está tan emocionante. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Jóvenes, tú puedes cumplir los planes del mundo para tu vida y fracasar. Tú puedes hacer que el mundo te aplauda porque conseguiste el trabajo que nadie puede conseguir, conseguiste la universidad. Gloria a Dios por eso, pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Disfruta del trabajo, disfruta de la universidad, disfruta del fruto del trabajo, disfruta de todas las bendiciones de Dios, pero ese no es la misión de Dios para tu vida. Ese es un medio para cumplir la misión de Dios para tu vida. La misión de Dios, el plan de Dios para mi vida no es el pastorado, es un medio para yo cumplir la misión que Dios nos ha dado de darlo a conocer. No se trata, Dios quería que yo fuera pastor para que la gente vea que me pude superar, que pude aprender, que no soy tan bruto, no. Dios quiere que sea pastor porque ese es un medio para cumplir el plan que Él tiene para su gloria. Él tiene un plan para Él porque todo es de Él, por Él y para Él, y nosotros somos instrumentos en ese plan. No sé cuál es tu trabajo, el que sea, disfrútalo, dale gracias a Dios, agradece a Dios por el sustento, pero en ese trabajo tú tienes una misión. No sé cómo esté tu salud, si está buena, gracias a Dios, dale gracias, disfruta, pero con esa salud tú tienes una misión. Si está mala, si alguien un día llegamos al punto de estar postrados en una cama que no nos podemos levantar, bueno, podemos decir como Job, Dios dio, Dios quitó, pero aún ahí tenemos una misión que cumplir, que es darlo a conocer. Jonás decía, yo prefiero dormir. Y me temo que esa es la actitud de la iglesia. Vemos el mundo arder. Yo prefiero dormir pensando que el trabajo que tengo se trata de mí. Vemos el mundo arder. Yo prefiero dormir pensando que la casa que tengo se trata de mí. No me malentiende, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere que disfrutemos de lo que nos da. Dios quiere. Si te ha dado un buen trabajo, dale gracias. Si te ha dado riquezas, no te sientas culpable. Disfruta de la riqueza. Si te ha dado muchísimo dinero, gloria a Dios. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Eso es un medio. Disfrútalo, pero también disfruta darlo a conocer, predicar el Evangelio, cumplir la misión que Él nos ha dado. En este vemos a Jonás dormido, lo vemos huyendo de la presencia de Dios, lo vemos sin querer predicar el Evangelio a los perdidos, pero vemos que Dios lo hace predicar el Evangelio. El texto continúa. Después de que escuchan Jehová, dice Job, yo temo a Jehová, creador del cielo y de la tierra. Versículo 11. ¿Qué haremos contigo? Dicen los marineros. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquieta? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros,
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Vemos un contraste aquí muy interesante. Por un lado vemos a los marineros que tienen misericordia de Jonás y a Jonás como una persona indiferente hacia los marineros. Note que cuando Jonás les dice quién es él y ellos le preguntan, ¿qué haremos contigo? Jonás les dice, arrójenme al mar y se aquietará. Y el texto nos dice que los marineros hacen todo lo posible para no arrojarlo. Cuando escucharon que les dijo, arrójenme al mar, ellos seguramente dijeron, tú estás loco, ¿cómo te vamos a arrojar al mar? ¿Cómo te vamos a matar? Más adelante inclusive dicen, tenían preocupación de tener sangre inocente en sus manos. Algo que Jonás nunca tuvo. Jonás preguntaba las cosas al revés. Ellos decían, ¿cómo te vamos a dejar morir? Y él cuando supo que Dios quería salvar a Nínive, dijo, ¿cómo los vas a querer salvar? Hermanos, es triste cuando el mundo es más sensible que la iglesia en medio del caos. Es triste cuando el mundo se preocupa por las iglesias, por las cosas que la iglesia se debería de preocupar, y cuando la iglesia se preocupa y abraza las cosas que el mundo usualmente abraza. Es triste cuando el mundo ve la crisis y tiene más compasión que la iglesia. Eso es muy triste, y es lo que estaba haciendo Jonás. Ahora, aquí hay un debate entre los estudiosos, porque dicen que cuando Jonás dijo, tomadme y echadme al mar, algunos dicen que Jonás ya entendió la lección, que se está sacrificando a sí mismo, está diciendo, ok, ya entendí Dios, me equivoqué, estoy mal, voy a sacrificarme por estas personas. Hay otros que dicen, no, Jonás solamente está diciendo, mátenme porque yo prefiero morirme antes de ver que Dios los salve a ustedes. Jonás está entre esos dos. ¿Qué está pasando? ¿Jonás ya tiene misericordia? ¿Ya se arrepintió de oír del Señor? ¿O Jonás está diciendo, no, yo prefiero morirme? Bueno, yo me inclino más por la segunda. ¿Por qué? Porque si Jonás quisiese realmente arrepentirse, le hubiese dicho al piloto, oye, yo sé cuál es la solución, vamos de regreso y yo me voy a Nínive, es lo que el Señor quiere, pero no tiene ninguna intención. También porque más adelante cuando va a Nínive, dice el texto que Jonás todavía, cuando predicó el arrepentimiento a Nínive, todavía hasta el último momento tenía la esperanza que Dios los destruyera. Dice que se sienta a las afueras de la ciudad esperando que Dios los destruya, y cuando ve que los salva, se enoja. Así que no era que Jonás estaba arrepentido, era que Jonás decía, oye, tú mátame mejor, porque yo no quiero ver a Dios salvando. Primero muerto antes de ver a Dios salvando a un pagano como tú. El problema de Jonás, hermanos, es que utilizaba la teología para todo lo contrario. Lo utilizaba para promover el odio, lo utilizaba se volvió falto de misericordia, y su gozo era que Dios destruya, no que Dios salve. Todo lo contrario a Jesús. Porque en Jesús nosotros vemos una actitud muy similar. Jesús también Jonás estuvo dispuesto a saltar a las aguas de la ira de Dios. Jonás dijo, esta tormenta proviene de la ira de Dios, yo voy a saltar a la ira de Dios para que se aquiete, que me consuma a mí y los deje a ustedes, pero mi gozo es que Dios no los salve. Y Jesús dijo todo lo contrario. Yo voy a saltar a la ira de Dios porque quiero que lo salve. Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? El gozo de ver personas salvas, el gozo de vernos a nosotros convertidos, vernos como nuevas criaturas. Por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jonás dice, no los salves y te voy a agradecer toda la vida, Dios. Jesús dice, sálvalos, yo voy a sufrir, yo voy a tomar la ira con tal de que ellos sean salvos. Jonás dijo, yo tomo la ira pero no los salves. Jesús dijo, yo tomo la ira, sálvalos. Jonás dijo, mi gozo es que Dios no salve. Jesús dijo, mi gozo es que tú lo salves. Si Jonás estuviese aquí el día de hoy en esta iglesia, Jonás estaría bien triste, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros es judío. Salvaste mexicanos, Dios.
salvaste latinoamericanos, todas las naciones, salvaste estadounidenses. Jonás no estaría muy contento en esta iglesia, hermanos. El Jonás que vemos ahí estaría triste, estaría enojado. ¿Cómo puedes salvar a estos paganos? ¿Cómo puedes salvar a estos idólatras? ¿Sabes quién sí está contento? Jesús. Eso es suficiente. La razón por la que Lucas 15:10 nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, es porque el primero que tiene gozo cuando un pecador se arrepiente es Dios. Note que no dice que los ángeles solamente se alegran, dice hay gozo delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. Los ángeles ven cuando un pecador se arrepiente, ven el gozo de Dios y se contagian. Así que quizás Jonás no estaría contento. ¿Sabes quién está contento? Dios. Si tú estás luchando con un pecado, si tú estás luchando con debilidad, si tú dudas del amor de Dios, mira estos textos. Dice, el gozo puesto delante de Él, tomó la cruz. Él miró tu nombre, miró mi nombre y dijo, yo nunca me voy a arrepentir de morir por esta persona. Hay un teólogo que dijo que cuando Jesús iba a la cruz, en una mano llevaba la ley que nosotros rompimos y en la otra mano llevaba el libro de la vida por los que iba a morir. En una mano la ley que hemos roto, en una mano la ley que hemos transgredido una y otra vez, en la otra mano nuestros nombres, y no se arrepiente de eso. Para Jesús es un gozo su iglesia. Para Jesús es un gozo que nosotros somos sus discípulos. Para el Padre es un gozo que nosotros somos sus hijos, al punto que Sofonías 3 dice que el Padre está en medio de nosotros y que calla de amor. Es decir, el Padre tiene muchas cosas que decir en contra de su iglesia, pero por su amor calla. No voy a decir nada. Y por eso dice Pablo, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En esta escena, hermanos, nosotros somos esos marineros paganos. Note que nos dice que hacen en el versículo 14 y 16. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. La última opción fue arrojar a Jonás, pero cuando dijeron, ya no hay más, dijeron, bueno, tú de aquella mano, yo de esta, y ten misericordia de nosotros, Señor. Pero note cuántas veces se utiliza la palabra Jehová en este texto. Entonces clamaron. La última vez que los vimos clamando no fue a Jehová. Versículo 6 nos dijo, clamaron cada uno a sus dioses. Ahora clamaron a Jehová. Te rogamos, los vimos rogándole a sus dioses, ahora a Jehová. Y versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. En estos versículos la palabra Jehová aparece 5 o 6 veces. ¿Por qué? En la Biblia siempre que se utiliza el término Jehová, o Yahweh, o el Señor, se hace relación al Dios del pacto. Antes, cuando vinieron a Jonás y le dijeron, clama a tu Dios, ellos entendieron, el Dios de Jonás es el Dios creador. Para este punto dicen, ese Dios es nuestro Salvador. La tormenta, la crisis, los trajo a la fe. Pero más importante aún, nos dice que cuando lo arrojaron al mar y vieron que el mar se calmó, cuando vieron esa sustitución, Jonás fue y murió para que nosotros fuésemos salvos. Dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Esto es lo que en la teología se conoce como la doctrina de la sustitución. Uno sufre para que los otros sean salvos. En nuestro caso, Jesús fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros fuésemos tratados como Jesús merece ser tratado por Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que nosotros somos esos marineros. Somos como ellos. Nosotros, los marineros entendieron que Dios salva cuando arrojaron a Jonás a las aguas de la ira de Dios. Entendieron que Dios salva cuando arrojaron a Jonás. Nosotros entendimos que Dios salva cuando Jesús se arrojó a la ira en la cruz del Calvario.
Lo mismo que dijo el soldado en la cruz cuando crucificaron a Jesús y ve a Jesús crucificado después de haber sufrido, después de que pasa todo lo que sucedió en el Calvario. ¿Qué dijo? Verdaderamente era hijo de Dios. ¿Qué dijimos nosotros cuando entendimos que Él sufrió, que Él murió por pecadores, que Él tomó nuestro lugar en la cruz? Verdaderamente es hijo de Dios. Así que si tú no has creído en Cristo, mira a la cruz donde sufrió el Cordero. Mira a la cruz donde el Cordero tomó nuestras iniquidades, donde Él se lanzó a las aguas de la ira, donde Él fue inundado de ira, y cree en Él para ser salvo. Si has creído en Cristo, en este pasaje tenemos mucho que imitar. Si has creído en Cristo, tenemos un buen ejemplo en Él de sacrificio, de amor, de persona que predica la verdad, de persona que vive para la verdad. No sigamos el ejemplo de Jonás. Como dijo A.W. Tozer, y con esto quiero terminar, debemos recordar que un mundo asustado necesita una iglesia valiente. De Jonás podemos sacar que un mundo en tormenta, un mundo en desgracia, necesita una iglesia que no esté dormida. No vayas mañana a trabajar pensando que se trata de ti. Se trata de Dios y de Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este ejemplo. Gracias, Señor, porque, Señor, nosotros vemos en Jonás nuestra naturaleza, pero, Señor, vemos en Jonás un contraste de un mejor mensajero. Gracias, Señor, porque Jesús es el mensajero perfecto, aquel que no dudó en venir, aquel que le da gozo vernos el día de hoy reunidos como tu iglesia. Gracias, Padre, porque aunque Jonás, si él estuviese aquí, no le gustaría vernos como hijos tuyos, tú te deleitas en vernos como tus hijos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a recordar que la misión tuya de darte a conocer es el plan que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre amado, en nombre de tu Hijo amado Jesús.